Bueno, voy a ver si el micrófono me da un poquito de cable. Ahí está. Es muy bueno pasar estos tiempos delante del Señor, es muy bueno porque son momentos donde es la parte donde el Señor se revela, ¿sí? La parte donde se nos hace más fácil poder escuchar al Señor, es en ámbitos de adoración donde escuchar la voz de Él se nos hace mucho más sencillo. Porque es un ambiente cuidado, es un ambiente donde no nos vamos a distraer, es un ambiente donde depende de nosotros, ya no depende de terceros, es decir, que alguien no pueda oír al Señor pasa directamente por el grado de concentración que tengamos en estos tiempos, ¿sí? Es todo un tema llegar hasta acá y perdérselo, ¿sí? Es una picardía ir hasta o llegar hasta ciertos lugares y perderse lo que el Señor tenía, ¿sí? Solamente porque estaba distraído, estaba cansado o lo que fuese, ¿sí? Me pierda lo que el Señor tenía para mí. Y muchas veces no aprovechamos eso, lo digo por experiencia. Muchas veces nos hemos entretenido más con la rutina de lo religioso en pos de cumplir que en pasar, ¿sí? O en entender lo que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros, y se nos pasa. Y después tenemos que salir a enfrentar la semana, y la semana se nos hace pesada porque las palabras, el renuevo que el Señor quería traer para nosotros, lo perdimos. Lo perdimos porque el día que teníamos el ambiente preparado para poder adorar, para poder escucharlo, estábamos en otro lado. Pero bueno, ¿sí? Yo siempre esto lo analizaba a veces cuando era vendedor. Me pasaba esto: el costo era el mismo por ir a un cliente y venderle más que venderle menos, ¿sí? Era el mismo esfuerzo. Y a veces nosotros nos tomamos el trabajo de apartar los domingos a la mañana o el día que tenemos una reunión, nos tomamos el tiempo de apartarlo, de dejar de hacer las cosas que teníamos que hacer, nos bañamos, nos cambiamos, nos movemos hasta un lugar, ¿sí? Y hay veces que lo terminamos desperdiciando. Entonces, no perder las oportunidades que el Señor nos da. Esta mañana no voy a hablar del Señor, sí voy a hablar del Señor, ¿sí? Él siempre está presente, pero el domingo pasado, mientras el pastor predicaba acá, justo dio un versículo, ¿sí? Y a partir de ahí, con muy pocas palabras, el Señor me terminó dando lo que es el mensaje de esta mañana. No lo tenía pensado hacerlo así, pero
a él le pareció, y cuando a él le parece, mi opinión queda bastante escasa. Titulé este mensaje Conociendo al enemigo, ¿sí? Y encontré esta imagen del ajedrez que estaba muy buena. Y no sé cuántos de acá juegan al ajedrez o han jugado. No me digan, che, pero el ajedrez es lo más aburrido que hay. Sí, es aburrido, sí, no es un juego de acción, pero es un juego de pensar mucho. Yo juego al ajedrez, no juego mucho, no soy un gran jugador de ajedrez, ¿sí? Pero he aprendido, y cuando era chiquito me acuerdo que mi papá me llevaba a un hombre que nos enseñaba ajedrez, y nunca me olvido porque él nos sentaba a todos teníamos tablero, capaz que teníamos 15 mesas, y él jugaba contra todos nosotros, ¿sí? Él iba pasando por mesa y me movía, siempre te ganaba, ¿sí? Pero es un juego de estrategia, es un juego de pensar, y de pensar mucho y de mirar todos los movimientos. Tenés muchas piezas, ¿sí? Y todas las piezas tienen movimientos distintos, y tenés un contrincante enfrente que vos lo que tenés que lograr es saber qué puede llegar a ser quien está enfrente tuyo. Es decir, anticiparte a la jugada que él va a hacer, a todas las jugadas que él va a hacer. Y te permite estar en dos posiciones, ¿sí? Yo a veces juego mucho con Nacho, que es al que más le gusta jugar al ajedrez. Jugamos. Te permite estar en dos posiciones, una posición de ataque o una posición de defensa. ¿Qué quiere decir que tiene una posición de ataque o una posición de defensa dentro del ajedrez? ¿Sí? No soy experto en ajedrez, pero digo, muchas veces sos vos el que estás intentando, ¿sí?, poner en jaque al rey, y muchas veces la situación por un mal movimiento se da vuelta y sos vos el que estás en posición de defensa intentando cómo proteger vos a tu rey. Y pensaba en esto, ¿sí? Y miraba esto de cómo es nuestra posición delante del enemigo. Cuánto en realidad conocemos de quién es nuestro adversario, ¿sí? Conocemos versículos y tomamos, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo varios versículos y vamos a ver. Mi intención es, y espero que el Espíritu Santo te lo pueda decodificar de la misma manera, es comprender cómo nuestro enemigo se mueve y cómo nuestro enemigo acciona, ¿sí? Considero que uno de los peores, o el peor enemigo que nosotros tenemos, muchas veces no es el propio Satanás, sino que somos nosotros mismos, ¿sí? Desde el punto de vista que él puede incitarme a que yo peque, pero no me puede agarrar de la oreja y que yo peque, ¿sí? No me pone una pistola en la cabeza, sino que soy yo el que caigo, soy yo el que me deslizo, soy yo el que sucumbo ante los encantos que me presenta mi enemigo, ¿sí? Y el pastor la semana pasada hablaba de este versículo. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me llamaba mucho la atención cuando lo leía. Digo, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, ¿sí? Digo, ¿viene para hacer las tres cosas juntas? ¿O te va llevando de a poco? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Otra de las cosas que generalmente nos pasa es pararnos en esta posición de víctimas, ¿sí? La posición de el diablo me hizo esto, el diablo me hizo aquello, ¿sí? El diablo me hizo caer, el diablo me tendió una emboscada, el diablo esto. Y sí, le damos mucho nivel, ¿sí? Mucho nivel a que el diablo, que los errores nuestros son consecuencias de él, ¿sí? Que nosotros cometemos errores, pero que él nos llevó de la mano, ¿sí? Y nosotros terminamos cayendo. Rompiendo el primer mito, ¿sí? El primer mito sería que el diablo, Satanás, Lucero, cualquiera de las tres nombres que le queramos poner, no es el mismo, ¿sí?,
que se le presentó a Cristo, el que se presenta con nosotros. Ojo, puede pasar, ¿sí? Le ponemos nombre de diablo a espíritus, huestes, principados, potestades, pero no generalmente, para romper un mito, no es muy raro que sea el propio Satanás el que venga a tentarte, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque Satanás no es como Dios. Dios es omnipresente, es decir, Dios puede estar en todos lados. El diablo no, ¿sí? Ahora, el diablo tiene un montón de ángeles, que esos sí son los que vienen y molestan, pero generalmente, casi en la mayoría de las veces, no es el mismo Satanás el que se nos presenta, ¿sí? Te digo esto, ¿sí? Porque por ahí el diablo está más entusiasmado yendo a ver a alguna otra persona y no a nosotros. Pero, rompiendo un mito chiquito es ese, ¿sí? El enemigo no es omnipresente, él no está en todos lados, ¿sí? Y el enemigo tampoco es omnisciente, él no lo sabe todo, ¿sí? Son cualidades y características de nuestro Dios. Entonces, no le demos tampoco demasiado crédito que él sabe todas las cosas. No sabe, ¿sí? Sí nos ven, que ese es otro tema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos que nadie nos ve, bueno, sí, ahí nos ven, ¿sí? Entonces, nos conoce más por nuestras acciones que por lo que pensamos, ¿sí? Él no conoce nuestros pensamientos, sí va a intentar bombardearlos. Acá hay que destacar, ¿sí?, que lo que te decía recién, el enemigo no puede ¿cómo decirlo?, forzarte a que vos peques, ¿sí? Lo que puede hacer es tentarte, ¿sí? Lo que puede hacer es intentar seducirte a que vos lo hagas. Pero la decisión, siempre la decisión corresponde en parte nuestra. Separemos las aguas de dos lados, ¿sí? Siempre para que el enemigo me pueda atacar, yo me tengo que haber metido en el terreno de él. Si yo le tengo que haber dado legalidad. A partir de que yo le di legalidad, sí, él tiene autoridad para moverse sobre ciertas cosas. Entonces, nos vamos a encontrar a veces, o alguien me podría decir, pero Pablo, escúchame. Entonces, ¿cómo yo a veces intento decidir ciertas cosas y no puedo? Bueno, si no podés, tenemos otro problema, ¿sí? Que es que le diste autoridad, que le diste legalidad y que a partir de ahora vos no tenés la posibilidad, ¿sí?, o se te hace muy difícil dar vuelta a esa situación, ¿sí? Entonces muchas veces ya no depende de nosotros, sino que tiene que venir un tercero en autoridad, ¿sí? Pasa mucho en consejería y en liberación, en donde yo no me puedo hacer libre por mí mismo, sino que alguien que viene en autoridad puede cortar lo que yo hice y a partir de ahí cortar con esa legalidad y empezar de nuevo, ¿sí? Como siempre lo hemos hablado, tanto, y creo que para muchos que han pasado por consejería con Norma, nos vamos a encontrar de que esto es un tema de decisión, ¿sí? Alguien puede venir, puede tomar autoridad, puede cortar con lo que vos le diste legalidad, pero a partir de ahí empieza una pelea, ¿sí?, una ida y vuelta, en donde vos tenés ya la posibilidad de poder decidir dónde me voy a parar, ¿sí? Me puedo parar de un lado, me puedo parar del otro, puedo tener victoria o me puedo dar por vencido directamente y decir, no, está bien, ¿sí? Y vuelvo a caer otra vez en el mismo lazo, ¿sí? Por eso esto es muy importante, que cada vez que nosotros entramos en un proceso de liberación, ¿sí?, en un proceso de sanidad interior, la misma palabra dice que yo limpio la casa, barro todo, ¿sí?, pero si mi habitación no se llena de la presencia de Dios, dice que viene Él con 7 más complicados y se meten. Y la condición postrera es peor que la primera, ¿sí? No me voy a meter en temas de liberación hoy porque no corresponde, pero lo explico a modo de que podamos tener una plataforma de cómo vamos a ir hablando.
Es decir, que nosotros, el enemigo no puede emboscarnos y hacernos caer si no es por la autoridad que otorgamos nosotros. A medida que avanzamos más, las tentaciones, las cosas se hacen cada vez más sutiles, ¿sí? Por eso es que yo no me puedo quedar en una posición neutral. Hemos hablado de que estamos en una guerra, y en una guerra estamos de un bando o del otro. La neutralidad es muy parecido al ser tibios en esta vida, ¿sí? Le producimos al Señor descompostura, ¿sí? Porque el Señor no resiste a la persona que se queda en el medio. Entonces no podemos declararnos en posición neutral. La posición neutral me parece que es peor que pararnos en cualquiera de las otras dos. Entonces muchas veces nosotros nos metemos voluntariamente en el terreno del enemigo y sabemos que estamos en una guerra, ¿sí? Y en una guerra hay bajas y hay heridos a la pasada. Entonces nosotros necesitamos saber muy bien dónde vamos a estar y cómo nuestro enemigo acciona. Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. La guerra se hace con sabiduría, ¿sí? Seamos sabios. La sabiduría que nosotros necesitamos no es la sabiduría de este mundo. La sabiduría que nosotros necesitamos es la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Es lo que el Espíritu nos dice, es lo que el Espíritu nos revela. Para que el Espíritu nos revele, para que el Espíritu nos hable, para que nosotros podamos escucharla a Él, esto es un entrenamiento. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Tiempo con el Señor. Necesitamos conocerlo. Esto es un entrenamiento, ¿sí? Nadie aprende a escuchar a Dios de la noche a la mañana, ¿sí? Porque vamos a escuchar un montón de voces a la pasada, si no. Y cuando escucho al Señor, tengo que callar el resto de las voces que puedan llegar a sonar. Entonces, necesito ser sabio para hacer la guerra. Como te decía con el ajedrez, es un juego de sabiduría. Necesito ser sabio. Necesito saber qué es lo que tengo que mover, necesito comprender qué es lo que tengo que hacer. Para eso es necesario que el Espíritu de Dios sea quien me guíe. Podemos enfrentar a un enemigo desconocido, pero más sabio es conocer cómo este enemigo actúa. Es mucho más sabio, ¿sí? Para aquellos que han jugado al fútbol o han hecho algún deporte donde tienen un adversario, es mejor conocer cómo este adversario juega, ¿sí? Yo puedo ir a jugarle así nomás, sin haber visto nada, sin saber cómo hacerlo, ¿sí? Y puedo o no puedo tener éxito. Ahora, si yo conozco cómo mi adversario juega, ¿sí? Yo estoy un paso adelante, sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Muchas veces en el ambiente del fútbol, del boxeo suele pasar también, se ven muchos videos de mi enemigo, de mi contrincante, de mi rival. Eso me permite a mí tener una idea de cómo me va a atacar, de cómo generalmente juega o cómo generalmente boxea a mí, porque es una de las cosas que dejémoslo ahí, que no es compatible el boxeo, sí, pero bueno, no sé, me llama esa atención de saber cómo el enemigo, el contrincante, va a terminar atacándote. Eso nos da una cierta ventaja, ¿sí? Ahora, muchas veces cometemos el error de no conocer cómo acciona el enemigo. No lo sabemos. Sabemos, sí, que el diablo vino a hurtar, matar, destruir, que él es padre de mentiras, todo es, sí, pero muchas veces nos terminamos comiendo las mismas cosas, ¿sí? Y una y otra y otra y otra vez. Entonces, nos termina ocurriendo que desconocemos cómo acciona, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No los estoy mareando? Si los mareo,
mala suerte. No, intentaré explicárselos lo mejor posible. Hay un arma que las tinieblas no pueden resistir. ¿Sí? Lo que no pueden resistir es la luz. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Yo debería estar expuesto constantemente. Quiero decirte algo, creo que el Señor nos viene llevando en ese proceso, en un proceso de exposición constante a la luz, no de exposición temporal, sino de exposición constante. ¿Sí? La luz manifiesta todo. Delante de la luz nada se puede esconder. ¿Sí? Entonces, la luz de Cristo y su manifestación hace que yo me pueda exponer constantemente. Te decía que para que el enemigo pueda venir a hurtar, a matar y a destruir, nosotros solamente tenemos que darle acceso. ¿Sí? Hay veces que le damos acceso, hay veces que el acceso ya está puesto, ¿sí? Y no lo cerramos. A ver, yo puedo purificar toda mi vida y me puedo exponer delante del Señor. Ahora, la única forma que el enemigo pueda venir a hurtarme, a matarme, a terminar destruyéndome, es solamente que yo le abra la puerta en algún lado. ¿Sí? Ahora, pongámosle que yo conozco al Señor, pero dejo algún área de mi vida guardada en tinieblas, guardada en oscuridad. Bueno, será ese lugarcito donde siempre estaré trabado, ¿sí? Que va a trabar el desarrollo, el resto del desarrollo de mi vida. Esas pequeñas cosas que nos quedan guardadas ahí en la habitación secreta que nadie quiere que vea, ¿sí? Eso me va a terminar contaminando, ¿sí? Y creo que es el Señor el que en este tiempo nos quiere llevar a que seamos personas transparentes. Es decir, a que la luz nos ilumine, ¿sí? Y muestre las personas que verdaderamente somos, ¿sí? En donde no haya sombras nuestras, ni haya cosas ocultas nuestras, y haya cosas que no se terminen de comprender en nosotros, ¿sí? Primera de Juan 3, del 6 al 9, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Durísimo, Juan. ¿Sí? Porque dice que los que tienen la simiente de Dios no es que no quieren pecar, no pueden pecar. Pero no lo descontextualicemos, no le salía la palabra, sino que vayamos un poquito a lo que dicen, porque él habla de quien practica el pecado. ¿Sí? Hay una diferencia entre pecar y entre practicar el pecado. ¿Sí? El que peca puede ser amateur, el que practica el pecado es top, ¿sí? Es profesional en esto, se dedica a eso. ¿Sí? Entonces la práctica del pecado, ¿sí? Es la que nos termina condenando a decir, en realidad nuestro Dios, o el Dios que nosotros decimos que tenemos, ¿sí? Es un Dios mental, diría Sebastián Palermo. ¿Sí? Es un Dios creado en nuestro corazón, un Dios del intelecto. El que practica el pecado no lo conoce,
¿sí? Y cuando hablo de práctica es el que tiene esa premeditación, ¿sí? A hacer lo malo, ¿sí? Hagámonos una pregunta en esta mañana. ¿Toda nuestra vida está en luz? No pretendo que me la contestes a mí, ¿sí? Pero cada uno de nosotros debería saberlo, ¿sí? Cada uno de nosotros debería dejarse examinar por el Espíritu Santo y a la luz mostrar que si nuestra vida está completamente en luz, ¿sí? Nuestra vida tiene muchas aristas, es decir, tiene muchas secciones. Muchas veces, muchas de las secciones estas funcionan muy bien, ¿sí? Son secciones que están en luz. Pero a veces nos quedan ciertos lugares donde la luz no ha llegado todavía, ¿sí? Y esa pequeña región de tinieblas termina siendo una piedra de tropiezo constantemente, ¿sí? Déjame decirte algo. La vida en abundancia que habla el Señor, la vida de libertad que habla el Señor, es cuando uno puede ser libre de todas las cosas que nos terminan atando, de todas las cosas que nos terminan frenando y de esas cosas que no terminan de dar o no terminan de tener una solución, ¿sí? Con esas cosas que seguimos peleando y luchando y sabemos que están ahí, pero ni las arreglamos ni no hacemos nada, las tenemos ahí, ¿sí? Las llevamos como un recuerdo, como un trofeo, ¿sí? Y parece que las venimos arrastrando y las llevamos por mucho tiempo, ¿sí? Las atravesamos, las venimos cargando en la mochila y no las queremos dejar nunca. Puede ser por vergüenza, pueden ser porque nos producen un cierto gusto tenerlas, ¿sí? Porque me generan una cierta lástima hacia mí mismo, porque tampoco lo comento, pero me genera una lástima a mí mismo, porque yo que he sufrido tanto, ¿sí? A veces hoy mirás los diarios, ¿sí? Y ves una noticia lamentable, parece que abusaron de todo el mundo, ¿sí? No digo que no haya pasado, sino que digo que si realmente sucedió, hay mucha gente que viene hablando de cuestiones que le pasaban de muy chico y que no las solucionó nunca, ¿sí? Miraba el caso de una actriz que decía que no sé, que a los 5 años habían abusado de ella, creo que tiene como 60. Es decir, atravesar toda una vida con algo sin darle una solución, ¿sí? No me voy a meter en el tema porque no corresponde hoy, pero digo, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Conocemos al Señor, pero no terminamos de soltar todo. Algunas partes las queremos tener agarradas, algunas partes le queremos seguir dando legalidad al enemigo, ¿sí? Y no las dejamos más. Entonces exponerse a la luz hace que se vean las cosas que no terminan de estar bien. Volviendo un poquito sobre lo anterior, porque a mí me ha pasado, siempre si hay algo que quedó ahí guardado, cada vez que se toca el tema, te pone mal, ¿sí? Cada vez que tocan ese tema, ay no, sí, no me gusta. No fea la palabra de hoy, sí, no, faltaba. ¿Sí? Porque nos gusta que nos hablen de las cosas lindas. Y a mí también, ¿sí? Pero hablar de cosas lindas no hace que solucionemos las cosas que no están bien. Entonces nos pone incómodos, ¿sí? Vamos a lugares y el exponerse, por eso digo, a veces nos exponemos a ambientes donde está el Señor. Delante del Señor, lo oculto, ¿sí? No tiene lugar. Es ser masoquista a veces, decir, ay no, lo quiero seguir teniendo, pero cada vez que me expongo a un ambiente de luz me siento como una cucaracha, ¿sí? Cuando
sinceramente dándole una solución, podría tranquilamente estar delante de la presencia del Señor con una tranquilidad bárbara, una paz bárbara y disfrutar de lo que el Señor quiere hacer. Pero muchas veces me siento mal, ¿sí? Porque esto que me quedó ahí guardado y que nunca lo dije, me sigue pasando la factura. Estas cuestiones me hacen recordar algo que pasaba en mi casa, ¿sí? Y le debe haber pasado en la casa de muchos, pero voy a contar el caso mío. Cuando yo vivía con mi mamá, nosotros teníamos en casa una piecita, ¿sí? Nosotros la llamábamos la pieza del fondo. La pieza del fondo, ¿sí? como la nombrábamos, era donde estaban todas las cosas que no podían estar en el resto de la casa, ¿sí? Todas las que no se podían mostrar, cachivache, cachirulo, ropa vieja, revistas que no leía nadie, pedazos de moto, pedazos de bicicleta, herramientas, tornillitos, todas las cosas esas que te encontrabas en la calle iba a parar a la pieza del fondo. Mi viejo tiene, porque sigue igual, tiene una costumbre que si encontraba un tornillito en la calle, lo levantaba y se lo llevaba para casa, porque dice, este tornillito va a servir para algo. No servía para nada, solamente para seguir sumando mugre, porque el día que ibas a buscar un tornillito como ese, no sabías ni dónde estaba, porque vos entrabas a la pieza del fondo, no encontrabas, si encontrabas algo era un milagro, pero había de todo, ¿sí? Y a mí muchas veces viste que los hijos aprendemos esas cosas porque vemos a los padres, ¿sí? Hacer lo mismo. Entonces yo también encontraba una tuerquita, la llevaba para casa, encontraba un tornillito, la llevaba para casa, encontraba un fierrito, me la llevaba para casa. Todo terminaba en la famosa pieza del fondo. Una pieza que no tenía, siempre cuento el caso mío, pero sé que siempre es medio parecido en todos lados. Son piezas que están mal, sin pintura, porque ¿quién va a pintar esa porquería si al final es para juntar cachivache? ¿Sí? Está mal pintada, tiene poca luz, ¿sí? Tiene una luz media perdida ahí, que no alumbra nada, ¿sí? Porque no queremos que haya mucha luz, porque si no se ve todo, ¿sí? Las ventanas generalmente están cerradas, están tapiadas o no se pueden abrir, ¿sí? Esas son las famosas ventanas que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Si las abrís no las puedes cerrar nunca más. Entonces ahí queda todo guardado. Y vos podés tener la casa hecha un lujo, pero siempre está la piecita del fondo, ¿sí? Y en la piecita del fondo tenés todos los muertos, ¿sí? Lo que no querés que se vea. Pero llega un momento, ¿sí? En nuestra vida, y en esta piecita del fondo también le sucedió lo mismo, en donde tiene que haber ciertos cambios. Entonces, hoy la piecita del fondo no existe más, ¿sí? Es una habitación, y todas las cosas que había ahí adentro, o se tiraron, o se vendieron, o se regalaron, pero se fueron, ¿sí? Y en nuestra vida es exactamente igual. Hay ciertas cosas que no se pueden quedar. Cuando queremos ser verdaderamente libres, hay cosas que no pueden permanecer en ese lugar. Se cambia la luz, se cambian las ventanas, se cambian las cosas, ¿sí? Y todas las cosas que estaban adentro guardadas o se regalan, se tiran o se hacen otras cosas. Pero nuestra vida empieza a cambiar, ¿sí? Y el Señor quiere eso de nosotros también, ¿sí? Transformar esa piecita del fondo, ¿sí? Ese lugarcito donde guardamos los recuerdos, donde guardamos esas cosas que decimos, no, esto lo voy a usar en algún momento, este recuerdo me va a servir para algo, ¿sí? Las madres, como mi mamá, siempre tenía esa costumbre de guardar, y todavía de tener alguna guardada, ¿sí? De guardar los cuadernitos de la escuela, de cuando el nene iba a primer grado, iba a segundo grado, iba a tercer grado, necesitaba un placar para guardar todos los libritos. Y yo siempre decía, vieja, tíralo todo. No, porque es un recuerdo. Tíralo, porque a mí no me interesa. Pero tíralo. Muchas veces nosotros guardamos esas cosas, ¿sí? Esos recuerditos, ¿sí? Esas cosas que nos terminan atando, ¿sí? Esos recuerdos de lo que, no, mirá lo que papá me hizo, no, mirá lo que mamá me hizo, lo que el pariente me hizo, lo que fulano me hizo, lo que el pastor me hizo, y siempre vamos arrastrando ese recuerdo, ¿sí? Y no nos largamos más. El Señor quiere traer luz en esta mañana sobre nuestras vidas.
quiere hacernos ver, ¿sí?, que solamente un poquito de tinieblas dentro nuestro van a terminar afectándonos tarde o temprano, ¿sí? Todas esas cositas que no se pueden ver, esas cositas que no se pueden conocer, siempre nos van a terminar pasando una factura, ¿sí? Nunca nos van a terminar de dejar de ser personas completas. Te hice un dibujito ahí, ¿sí? Quiero que hoy me mandó un dibujo bárbaro. Pero a veces cuando vemos las cosas, aunque sea así, un dibujito que cualquiera lo puede entender, nos da una idea de qué es lo que termina pasando en nuestra vida. Sí, el queso todo naranja sería en mi vida, expuesta en luz, y yo te lo hice ahí, el pedacito podría ser menor o más grande, ¿sí?, de tinieblas que quedan en nuestra vida y que son la puerta de acceso a que el enemigo pueda seguir haciéndonos perder el tiempo, ¿sí? Esos lugarcitos son los que le terminan dando una legalidad, ¿sí?, de siempre tenernos atados, de siempre tenernos frenados. Nos sucede que muchas veces queremos emprender cambios, ¿sí?, llegar a nuevos niveles, pero nos vemos frenados, ¿sí?, porque el enemigo tiene un lugar de legalidad y dice, déjalo que pastee un poquito, que ahora lo traigo de vuelta, ¿sí? Son esas cosas que queremos avanzar, pero de repente nos traen de vuelta hacia atrás, nos bajan a la realidad, ¿sí? Nos dicen, de acá yo no me muevo, ¿sí? Entonces necesitamos ir transformando estas cosas. Como todas las cosas, ¿sí?, tenemos dos posibilidades, ¿sí? Una es de darle, según como sea el problema, y te decía recién, una solución personal, ¿sí? Ciertas cosas, cambiar ciertos patrones de conducta, cambiar ciertas formas que tenemos nosotros que corresponden a nosotros mismos. Y en otras que son un poco más profundas, ¿sí?, vamos a necesitar la ayuda de alguien que nos pueda mentorear durante ese tiempo, nos pueda ayudar, alguien en autoridad que pueda ayudarme a transitar, ¿sí?, ese camino para ser libre. Ahora, siempre va a depender de nosotros, ¿sí?, que alguien me ayude, que alguien me explique, que alguien me ore, sirve para que yo dé el primer paso, pero después tengo que aprender a caminar, ¿sí?, y será todo un entrenamiento. Será un entrenamiento. El otro día escuchaba a una de las chicas que me contaba cómo era el entrenamiento de ellos y dice, no, porque vos arrancás a correr y si no cambias el aire se te acaba la pila y fuiste ahí nomás, ¿sí? Pero hasta llegar a ese momento te cuesta, te duele, ¿sí? Y yo digo, es cierto, ¿sí? En nuestra vida, en los entrenamientos a los cuales el Señor nos va llevando, también nos cuesta, también nos duelen, también nos molestan, ¿sí? Pero no podemos ir a correr un día y después estar toda la semana sin correr, porque es como arrancar todo de vuelta. Entonces, a veces nos sucede que arrancamos procesos de sanidad, ¿sí? Salimos de acá con la idea, no, voy a cambiar, no, voy a hacer esto, no, voy a hacer aquello, voy a hacer de todo, ¿sí? Y no hice nada, ¿sí? Y vuelvo al otro domingo, ¿sí? No, sí, porque tengo que arrancar a orar, tengo que arrancar a leer, tengo que arrancar a... ¿sí? Le meto el lunes, el martes abandoné de vuelta. Y siempre me está costando, ¿sí? Siempre me está costando. Pero después me contaba, a medida de que vos te vas acostumbrando y lo vas haciendo, en esa rutina diaria, ¿sí? o cotidiana, se te empieza a hacer muchísimo más fácil, se te empieza a hacer muchísimo más sencillo, ¿sí? Por eso creo que vivimos una vida de entrenamiento. Pablo hablaba de que la vida es una carrera. Entonces, Pablo nos hablaba de que la vida es como una milicia, ¿sí? ¿Por qué tener que ponernos ciertos ejemplos? Bueno, para decirnos esto, que en realidad nosotros necesitamos entrenarnos, que nosotros necesitamos ser disciplinados, ¿sí? Y en esto vamos a necesitar mucho de esa disciplina, en el erradicar
la piecita que nos quedó en el fondo va a llevar esfuerzo, ¿sí? Va a llevar trabajo. Vamos a abrir la puerta, vamos a ver que hay poca luz, pero hay una montaña de cosas, ¿sí? Pero hay que empezar a sacarlas. No te digo que las saques porque si no nos agarra esa locura que nos pasa a nosotros. Queremos sacar todas las cosas en 5 minutos. Y no es así, ¿sí? No es así. Arrancamos con mucho entusiasmo, pero se nos termina agotando la nafta bastante seguido. Te decía que el enemigo te ataca porque nosotros le dejamos ciertas puertas abiertas. Ahora, ¿cómo actúa nuestro enemigo y cómo nos va a buscar? Yo te voy a enumerar algunos pasos acá, ¿sí? Algunos versículos que tenemos. Y el punto número 1 que yo puse, no sé si está ahí, está más rápido que yo, es cuando nosotros le damos lugar. Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que sí se le puede dar lugar, dice la palabra, ¿sí? Que sí se le puede dar lugar, ¿sí? Y a veces nosotros le damos ciertos lugares de preponderancia al enemigo que el enemigo no merece. Lo posicionamos en ciertos lugares donde nunca debería haber estado. Somos nosotros los responsables de darle acceso, ¿sí? A veces nos sucede que pensamos ciertas cosas que verdaderamente todavía no sabemos si pasaron, ni siquiera si ocurrieron, ni siquiera si van a ocurrir, ¿sí? Pero empezamos a alimentar, ¿sí? Empezamos a darle lugar al enemigo, que el enemigo vaya ganando terreno. No sé si les ha pasado a alguno, pero a mí me ha pasado de pensar ciertas cosas antes de que sucedan y aún ya elaborar ciertas respuestas para cuando sucedan, aunque tal vez no sucedan nunca. Pero lo solemos hacer, ¿sí? De decir, no, pero pasó esto porque pasó lo otro. Claro, no, lo haber interpretado mal lo que le dije, porque yo... ¿sí? Y entonces nos empezamos a comer la cabeza, ¿sí? Hablando bien criollo, nos comemos la cabeza con ciertas cuestiones que verdaderamente todavía no sucedieron, ¿sí? Y nos gusta darle un lugar que no se merece. El punto número 2 es cuando no estamos atentos y los dejamos entrar a nuestro corazón con sus mentiras e ideas, ¿sí? Esto es parecido a lo que pasaba anteriormente, ¿sí? Al punto anterior, ¿sí? En donde nosotros debemos guardar nuestro corazón. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo dice la palabra, dice, guardalo el corazón, guarda con lo que vas a dejar entrar. Si no, mira a este muchacho. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Sí? En algún momento Judas dejó entrar en su corazón mentiras del diablo. Yo no sé si Judas era la persona elegida, si siempre fue la persona elegida. ¿Sí? Pongo esto en esa duda porque cuando el Señor le dice, y uno de ustedes me va a entregar, dice que los dos se saltan y dice, ¿seré yo? ¿Será vos? ¿Quién es acá? Es decir, que cualquiera lo podría haber entregado, porque si no, no nos preguntamos esa cosa. Es decir, cuando la palabra dice no, se preguntaban, Señor, ¿seré yo? ¿Será aquel? ¿Será el otro? Es decir, que tenía 12 traidores alrededor, porque si no, no lo hubiese preguntado. ¿Sí? Nadie se va a preguntar si lo va a entregar, si por lo menos en algún momento, no sé, no lo pensó. Pero dice que Judas había dejado entrar en el corazón al diablo. Es decir, el diablo puede entrar en el corazón. Y mira, si la Biblia dice que, ¿sí? Como el diablo ya había puesto, ¿sí? Había tirado un semillín, ¿sí? Judas le abrió la puerta. El diablo hizo el resto del trabajo, ¿sí? Y nosotros tenemos esas cosas de
nosotros somos los que abrimos puertas y cosas entran en nuestro corazón, ¿sí? Y después nos empezamos a encontrar en ciertas posiciones que decir, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Sí? ¿Cómo vine a parar hasta este lugar? ¿Cómo me pasó esto? Y ahí es donde empieza el proceso de caída. Volvemos de vuelta a Juan 10:10. Dice que yo abrí una pequeña puerta, ¿sí? La dejé media abierta, así, entornada. Y el ladrón que andaba cerca de ahí vino, ¿sí? Y lo primero que hizo fue me hurtó, es decir, no me robó, me hurtó. Me sacó ciertas cosas. Dice que el hurto es sacar ciertas cosas sin violencia, ¿sí? Es decir, Ivonne, no sé si la cartera es de Ivonne, ponele que la cartera es de Ivonne, Ivonne se olvida la cartera, ahí se va hasta el baño, yo paso, me llevo la cartera de Ivonne, no ejercí ningún tipo de violencia sobre ella, sino que le hurté y Ivonne se queda preguntándose dónde perdí la cartera, ¿sí? Se trata así, el tema del hurto es de esa manera. No es un robo, sino que te hurta. Y el enemigo suele hacernos esas cosas, ¿sí? Y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde perdí todas las cosas? ¿Sí? Abrí un poquito la puerta, ¿sí? Y él me sacó. Pero si no cierro la puerta, ¿sí? Y echo a los que están fuera y cierro la puerta, el segundo paso es el de matarme. ¿Te mata físicamente? No. Dice que el pecado te lleva a la muerte. ¿Sí? Que muerte en este caso es separación. Es decir, ¿qué es lo que termina haciendo el enemigo? Me sigue alejando del Señor. Es decir, primero me hurta, ¿sí? Yo no me doy cuenta que me está sacando las cosas, y luego me encuentro que me separa del Señor, ¿sí? Entonces, perdí cierto interés que tenía de venir a la congregación, de aprender, ¿sí? Después me encuentro que ya directamente no voy a la iglesia, ¿sí? Me quedo en casa, tengo un poco de comunicación con los hermanos y cosas, pero ya no voy a mi casa. Lo tercero que termina haciendo es te destruye, es decir, bueno, volvé más. ¿Sí? A cada uno de nosotros, a cada uno de los que ha entrado, lo ha visto cada vez que ha entrado acá adentro. Si te puede sacar, va a procurar que nunca más vuelvas. ¿Sí? Esa será su intención. La gente que está perdida afuera es gente que está perdida afuera, no importa. A eso ya los tiene. Los interesantes somos nosotros, ¿sí? Las figuritas difíciles son aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre, ¿sí? A eso sí aparecen los cartelitos en el infierno. Bocado, bocado. A este lo quiero, a Marcela la quiero, ¿sí? A Dori la quiero. No quiero que esté más ahí adentro. Lo quiero sacar, ¿sí? Voy a ver si en algún momento del día, en algún tiempo que tengan, me abre la puerta aunque sea un cachito. Se olvida de echarle llave. Algo que se olvide. Yo le manoteé el picaporte y me encuentro que está abierto. Le voy a ir robando despacito sin que se dé cuenta, ¿sí? Para cuando se dé cuenta, ya lo tengo fuera. Entonces, seamos atentos al proceso que el enemigo tiene con nosotros, ¿sí? Si te ha estado pasando de perder cierto entusiasmo por las cosas del Señor, fíjate si no dejaste alguna puertita abierta, ¿sí? Alguna ventana, algún ventiluz, se mete por cualquier lado, ¿sí? Es como la tierra, está por cualquier lado. Entonces, empecemos a buscar, estemos atentos, ¿sí? No tomemos ciertas cosas como normales. No, es que necesito tomarme un descanso, ¿sí? Ha sido largo el año y todos los días hay reunión, los martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Me voy a tomar unos días para poder. Mira, consejo mío, no lo vamos a hacer doctrina, pero revisemos esas cosas, ¿sí? No tomemos ciertas cosas como normales. Me perdí. ¿Dónde estoy? 2. Bueno, 3. Incita a la gente a que aceptemos aquello que Dios no quiere. Dice Primera de Crónicas 21:1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Vamos a leer todo el capítulo completo. Primera Crónicas capítulo 21.
¿sí? Veamos lo que ciertas decisiones mal tomadas, ¿sí? Ciertas puertitas que quedaron abiertas, ciertos oídos a mentiras terminan produciendo en nosotros. Si esto anda, ahí está. Primera de Crónicas capítulo 21 dice: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David, ¿sí?, a hacer censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: id, contad a Israel desde Berseba hasta Dan, y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Perdón. Pero Joab dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dijo a David el total del censo de todo el pueblo. Y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Jehová. ¿Sí? No metió a Leví ni a Benjamín. También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así dice el Señor, te propongo 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo: así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrota delante de tus adversarios, mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es, la pestilencia en la tierra, y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Respondió David a Gad, dice: estoy muy angustiado, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias. No era ningún tonto. Pero no caiga yo en manos del hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad. Y dijo al ángel destructor: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba en la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. Y David dijo a Dios: ¿no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán, Jebuseo. David subió según la palabra de Gad había hablado en nombre del Señor, y volviéndose Ornán, vio al ángel y a sus 4 hijos que estaban con él, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron, y Ornán estaba trillando trigo. Y cuando David llegó junto a Ornán, éste miró, y al ver a David salió de la era y se postró ante David el rostro en la tierra. Entonces David dijo: dame el lugar de esta era, para que edifique en él un altar al Señor, y me lo darás por su justo precio, para que se retire la plaga del pueblo. Pero Ornán dijo a David: tómalo para ti
y que el Señor, el Rey, haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mira, daré los bueyes para holocaustos, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda del cereal. Lo daré todo. Pero el rey David dijo, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio del peso de 600 siclos de oro por el lugar. Entonces David edificó un altar y el Señor frena la destrucción que este ángel estaba provocando. Mira qué detalle, ¿sí? Mira qué pequeña decisión lo que termina causando en los demás. Mira qué trabajito se tomó el enemigo de poder incitar a David a hacer esto. Y mira qué consecuencias tiene. Porque 70.000 hombres mueren, ¿sí?, a causa del error de uno. Y David le pregunta al Señor, ¿por qué? Si el que me equivoqué fui yo, ¿por qué pagan los demás? Muchas veces nos equivocamos nosotros, ¿sí? Y no nos damos cuenta la cantidad de gente que afectamos. La cantidad de gente que afectan los errores que nosotros cometemos. La cantidad de gente que afecta las malas decisiones que nosotros tomamos. Porque dejamos abiertas puertas y nos parece que todo está bien, no pasa nada. Pero terminamos afectando, ¿sí?, a mucha gente. Y muchas veces los que terminamos afectando son a aquellos a quienes más queremos. Nuestros errores afectan a nuestras generaciones. Nuestras puertas abiertas afectan a nuestras generaciones. No creas que Dios va a dar por inocente al que es culpable. Esto no se maneja así. Y después decimos, che, pero mis hijos salieron rebeldes. Bueno, hermano, revisá a ver dónde está el problema. Porque puede ser que las raíces que nosotros vemos en nuestras generaciones sean raíces que nosotros mismos plantamos, que nosotros no cortamos. Pero después decimos, no, lo que pasa es que esta juventud está mal. Sí, hermano, está mal por error que cometimos nosotros. Nos vieron a nosotros hacer las cosas mal. No pidas que hagan las cosas bien cuando los ejemplos malos fuimos nosotros. Pero después nos lamentamos. Nos queremos sacar el lazo de encima. No, mi hijo es un rebelde. No, hermano, tu hijo no es un rebelde. Vos sos un rebelde. En algún momento le mostraste rebeldía. Las raíces vienen de generaciones. Las generaciones, ¿sí? El Señor siempre piensa en generaciones. Nosotros pensamos personalmente. Pensamos qué voy a hacer yo de mi vida, qué va a hacer conmigo, ¿sí? ¿Y con tus hijos? ¿Y con los hijos de tus hijos? ¿Y con los hijos de los hijos de tus hijos? No, pero eso es muy lejos. Bueno, hermano, empezá a pensarlo de esa manera, porque el Señor se mueve así. Él decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no siempre se presentó de la misma manera. Él no se presenta como, yo soy el Dios de Abraham, nada más. No. Soy un Dios que obra en generaciones. Tus decisiones hoy afectan el mañana. Las decisiones que tomamos hoy afectan nuestro mañana. Yo no le voy a poder pedir a mis hijos algo que yo no les pude mostrar que se podía hacer. No se los voy a poder decir. Si el Señor me dice algo hoy, ¿sí? Si el Señor me dice algo hoy y yo no lo hago, ¿cómo voy a pretender que Manuel e Ignacio hagan lo que yo no hice? Te soy sincero y en esta te abro mi corazón y te lo digo, ¿sí? Porque es el tiempo que nos toca vivir hoy. Capaz que vemos este video 2 o 3 años después y no importa. Y vamos a decir, che, mira qué pavada estaba debatiendo, ¿sí? Pero todos saben que tomamos la decisión de cambiarnos de ciudad, ¿sí? Ya la semana que viene mandamos los primeros.
Y no es sencillo, no es fácil. ¿Sí? Si fuera fácil lo harían todo. Digo, no es sencillo. Pero pienso más allá de eso. Si el Señor me está diciendo algo y yo no lo hago, ¿qué puedo pretender que mis hijos sean obedientes al Señor? Acabo de cerrar la puerta. Les acabo de cerrar la puerta. No solamente a mí, les acabo de cerrar la puerta a ellos. Si el Señor me está diciendo, Pablo, movete, Pablo, movete. Entonces, ¿qué voy a orar después? Le voy a decir, no, Señor, lleva a mis hijos a las naciones. Hermano, no los voy a llevar a ningún lado, porque a vos te dije que te fueras a 140 kilómetros y no te pudiste mover. No me hiciste caso. ¿Qué pretendés ahora para tus hijos? Vos que no fuiste ejemplo. Lo haré por misericordia únicamente. David era un hombre conforme al corazón del Padre. Y muchas veces le dijo al resto de los reyes que fueron un desastre, lo hago por amor a mi siervo David. Ustedes no valen, él sí vale. Entonces no quiero, tal vez, e intentaremos, ¿sí? Este es un equipo, hacerlo de la mejor manera, de decir, bueno, lo haré por amor a lo que decidiste. ¿Sí? Porque cuando me hablaste, cuando te hablé me obedeciste. ¿Sí? Te digo algo y grabátelo en la cabeza. La obediencia va a mover la mano del Señor siempre. Siempre. No son los sacrificios, no es lo que pueda dar acá arriba, será la obediencia. La obediencia va a ser que el Señor respalde las cosas que hacemos. Y en esto abro un paréntesis siempre, ¿sí? El Señor siempre habla personalmente, ¿sí? Habla como casa, ¿sí? Habla como familia. Después nos habla a cada uno, ¿sí? Pero siempre tiene una visión en conjunto. Pero a veces hay palabras que vienen, que son personales para la familia. Entonces, cada uno de nosotros necesita encontrar esa palabra. ¿Sí? Yo digo, me tengo que cambiar de ciudad, es mi palabra. ¿Sí? Es lo que el Señor me dijo, el Señor nos dijo. ¿Sí? Obedecemos lo que el Señor nos dice a nosotros, porque tenemos una palabra. Hace un tiempo nos dijo, vos te salís de donde estás trabajando. Nos dio una palabra como familia. No era para que todos dejaran de trabajar. ¿Sí? Lo aclaro, ¿sí? Porque a veces se ponen momentos emotivos, pero con la emoción no llegamos a ningún lado. ¿Sí? Hay que hacer las cosas, a veces las que no gustan, las que parecen difíciles, hay que hacerlas igual. ¿Sí? La emoción nos dura un ratito, sirve y es como el nitro, ¿sí? Te empuja un poquito más, pero después hay que seguir. Si no alcanza con nitro solo, no llegamos. Cuarto punto, ¿sí? Salgo de ahí. El enemigo nos lleva a mentir. ¿Sí? ¿Nos lleva a mentir? Sí. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio del heredado? ¿Sí? Siempre el enemigo nos va a intentar mentir. ¿Sí? Su lugar es la oscuridad. ¿Sí? Su lugar es las tinieblas, es decir, nada puede ser manifestado delante de la luz. Intenta que todas las cosas queden ocultas. El problema que te decía recién es que cuando exponemos algo delante del Espíritu Santo, se muestra. ¿Sí? Entonces, siempre nos encontramos con
O escuchamos este relato de Ananías y Zafira y digo, mira vos, qué bonito robarle al Señor. ¿Sí? Pero Ananías y Zafira no eran, ubiquémonos también a veces en tiempo y espacio. Dice que en ese tiempo cada uno vendía sus casas y se las llevaba a los pies de los discípulos para que lo repartiesen, ¿sí? Y para que lo administrasen. Entonces, Ananías y Zafira no eran dos cualquiera que venían de la calle, estaban dentro del grupo. ¿Sí? Se me hace a mí, lo leo así, la Biblia no lo dice. ¿Sí? Pero es como que alguno de nosotros viniera y cometiera el mismo error. No habla de... Siempre nos queda esa imagen, por lo menos me queda a mí, esa imagen como diciendo, no, sí, qué picarones. ¿Sí? Sí. Eran parte. ¿Sí? En algún momento vuelve a pasar otra vez lo mismo. Vuelven a dejar una puertita abierta y el enemigo, que es padre de mentiras, ¿sí? Él siempre mintió, va a intentar que vos mientas. ¿Sí? Que la mentira puede pasar. Y todos sabemos lo que termina pasando con la mentira. Una mentira engendra más mentiras porque necesito tapar la primera mentira, que aunque fue una mentira chiquitita, ahora para poder cubrir esa mentira chiquita necesito meter una mentira un poquitito más grande y después una mentira más grande y después un mentirón, ¿sí? Que ya no me cree nadie porque... Y nos termina pasando eso. Juan 8, 43, 44 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. En un tiempo donde conocer la verdad se hace tan difícil, hoy parece que el sí y el no, ya no sabes de qué lado está, ¿sí? Queremos dejar toda una misma cosa, ¿sí? Entonces el colectivo LTG y toda la mar en coche de esta gente que ya no pide solamente que los entiendan, sino que los respeten. ¿Sí? Entonces queremos hacer ver las cosas que no son verdad como si fuesen. ¿Sí? Es el trabajo del enemigo en este tiempo y en esta sociedad. ¿Sí? A nosotros a veces nos terminan sucediendo cuestiones similares. Ciertas cosas las terminamos escondiendo, ciertas cosas no las queremos terminar diciendo. ¿Sí? ¿No te ha pasado nunca de hablar con gente que te va hablando y no entendés lo que te quiere decir porque nunca te termina de decir las cosas por completo? Te va diciendo las cosas en cuota, te voy a decir, me tengo que armar un croquis de lo que me quiere decir, porque no entiendo. Terminame de decir todo, hermano, si no, ¿cómo hago para comprender? Y a veces te dicen, ¿me entendés? No, claro, no entiendo. Pero nos pasa, ¿sí? Que muchas veces intentamos no decir el todo completo. ¿Sí? Y ese no decir todo, no digo que todas las cosas las tenés que andar ventilando a los cuatro vientos, pero digo, hay cosas que si me las estás contando, por algo si no las conté. ¿Sí? Pero si me las estás contando, también me las voy a contar entera, entonces no es de chusmo, sino para saber de qué me estás hablando. ¿Sí? Pero a veces pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado de escuchar gente y decir, che, si me contaras toda la historia sería mejor, porque así la tengo que andar adivinando. La única forma que la mentira es confrontada es con la verdad. ¿Sí? Y la verdad muchas veces es dura. Siempre nos pasa que nos comemos varias mentiras a la pasada. ¿Sí? Venimos con ciertos patrones en donde, como te decía hoy, el enemigo nos ha metido algo y ya creemos que las cosas son así. ¿Sí? Nos ha mentido con el amor, nos ha mentido con la autoridad, nos ha mentido
con un montón de palabras que están en la Biblia, con la misericordia, nos ha mentido y nos hemos comido esa mentira. Hemos querido llevar la palabra de amor, del verdadero amor, al amor que el mundo quiere, a la definición de que el mundo quiere tener de amor. Entonces se nos hace difícil dentro de las congregaciones decir la verdad, porque a veces se ofende, ¿sí? Y la verdad y el amor, ¿sí?, se trata de eso, de que como te amo, ¿sí?, como quiero lo mejor para vos y veo que te estás haciendo mal, te tengo que ir a decir, aunque te duela, aunque duela, porque muchas veces nos duele. La verdad nos duele más cuando estamos equivocados. Cuando no estamos equivocados y estamos haciendo las cosas bien, no nos duele la verdad. Pero cuando estamos equivocados, cuando alguien viene y nos saca, ¿sí?, nos molesta, nos pone incómodo, ¿sí?, queremos saltarle, agarrarlo el cogote, no es así, sí, así no. Sí, nos ha pasado. Hace un tiempito el pastor nos junta en la casa y nos pasó la... Sí. Y hablábamos, y hablamos con los chicos y decíamos, pero nos molesta, ¿por qué nos molesta? Porque es cierto, por eso nos molesta. Si no fuera verdad no nos molestaría, ¿sí? Si nosotros hubiésemos estado haciendo las cosas como nos estaba pidiendo que las hiciéramos, hubiésemos hecho, sí, bárbaro. Ahora, obviamente él vio que no lo estábamos haciendo, si no, no va a venir a decir la misma cosa. Entonces, ¿nos molestaba? Sí. ¿Por qué? Porque estábamos equivocados. Pero qué bueno es que vengan y nos digan la verdad, aunque nos duela, nos cuesta y nos moleste, ¿sí? Porque eso nos lleva, si tenemos la humildad para aceptarlo, nos lleva a un nuevo nivel, ¿sí? Nos lleva a poder cambiar esas cosas y uno debe ser agradecido cuando es corregido, ¿sí? Cuando el Padre nos corrige, uno dice, no, pero yo acepto la corrección de Dios. ¿Y por quién te pensás que Dios te va a corregir? ¿Vos pensás que el Señor va a entrar por la puerta ahí? Quisiera, estaría buenísimo. Pero prefiero que me corrija el pastor y no que me corrija el Señor, que entraba por la puerta, ¿sí? Pero siempre nos va a corregir por las personas que puso en autoridad, por gente que nos puso al lado, ¿sí? La intención del enemigo es seducirnos. Somos nosotros los que nos deslizamos muchas veces en estas mentiras, ¿sí?, en los lugares que le damos. Y el enemigo no es burdo. Antes de que llegáramos acá nos conocía. Ahora también nos conoce, ¿sí? Pero también nos conocía. Nos vio donde anduvimos, ¿sí? Nos conoce. Nos mira, nos ve, ¿sí? Entonces, como nos mira, nos ve, nos conoce, sabe cuáles son las cosas que nos gustan hacer, ¿sí? Sabe cuáles son las cosas que somos más flojitos. ¿Y qué va a hacer? ¿Te va a entregar otra cosa? No, va a ir siempre sobre el mismo lugar. Tiene paciencia a veces y tiene tiempo. Entonces tira, y 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 tira, hasta que en un momento uno compra. Es decir, sería como tener la puerta cerrada y él todos los días pasa y te manotea el picaporte. Cerrado, sí. Cerrado. La ventana también. Pues un día te olvidaste de cerrarla, dijo, ay, está abierta. Sí, ahora me meto. Opera siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera. Sí. Si vos tenías problemas con el alcohol, hermano, no pasé cerca del bar. No, pero voy a jugar a las cartas con los muchachos. No vayas. Porque hoy podés estar bien, mañana estás mal y te tomaste todo el vino. ¿Se entiende? Es así. Es decir, te tomo un caso burdo, pero esto pasa en todas las cosas. Entonces siempre va a atacar reiteradamente sobre el mismo lugar. Eso no podemos creer que no va a ser así. Sucede de esa manera.
Te decía que cada vez que, si nosotros no le damos una solución, cada vez que nosotros queremos subir a un nuevo nivel y decir, bueno, entramos en un nuevo tiempo, se presenta. ¿A dónde vas? No, nuevo tiempo. No, vos no vas a ningún nuevo tiempo. Vos te quedás acá, ¿sí? Porque yo tengo autoridad sobre esta porción que tengo. Y digo que no vamos nada. Y entonces siempre quedamos atados y quedamos presos de ciertas cosas que no terminamos de arreglar, ¿sí? ¿Cómo estar atentos y saber cuándo somos atacados? ¿Sí? Algunos tips que la palabra dice para tener en cuenta, ¿sí? Para no desestimarlo, sino de tenerlo cerquita y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Siempre con la armadura colocada. Dice Efesios 6, 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? No podemos salir sin armadura. No me puedo ir a hacer el gallito y decir, acá, tirá. ¿Sí? Me comen 2 pancitos. La única forma de estar firmes es que esa armadura esté completa. Si hay algún agujero dentro de la armadura, tengo problemas, me pueden meter por ahí, ¿sí? Siempre hablamos que cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos dentro de la congregación, todo aquel que vaya a ministrar esté bien, ¿sí? No tenga ninguna puertita abierta, porque por la puertita que tiene abierta él nos pegan a todos, ¿sí? Entonces los romanos tenían una forma de pelear que era la que le daba muchas victorias a ellos, era que cada uno protegía al que estaba al lado, ¿sí? Entonces ellos tenían distintas formaciones, ¿sí? Que les permitía enfrentar a diferentes enemigos, pero que a su vez esas formaciones daban la posibilidad de que se puedan defender entre ellos. Si tenían un agujero en alguna de las cosas, ¿sí? Lamentablemente esa formación se quebraba y era muy sencillo terminar hiriendo al resto del ejército, ¿sí? De la formación. Entonces muchas veces hablamos de lo mismo cuando estamos acá. No podemos subirnos con cosas sin arreglar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente me expongo yo, expongo a mis compañeros a lo que está pasando. Entonces no hay drama, no estoy bien, no hay problema, sentate, hermano, tomate un tiempo, ¿sí? Recuperate. Siempre decimos, te va a tomar un tiempo, tomate un tiempo para solucionarlo, no tomate un tiempo para seguir pecando, no es el punto, ¿sí? Porque también esas son parte de las mentiras que nos comemos del enemigo. Decimos, no, yo me voy a tomar un tiempo. ¿Un tiempo de qué? ¿Sí? ¿Un tiempo de licencia? ¿Sí? Para ya que la embarramos, vamos a embarrarlo un poco más. No, tiempo para solucionarlo. Entonces, es muy importante que cada uno nos cuidemos. Somos a veces, lo van a escuchar al Parcelo, una mezcla de Marcelo con Pastor. Lo van a escuchar a Marce, ¿sí? Ser muy recurrente sobre esto, ¿sí? De que somos un cuerpo. Si mañana Ivonne está mal, nos afecta el cuerpo, ¿sí? Si Julieta está mal, nos afecta el cuerpo. Y vos decís, pero si yo afectás al cuerpo, te lo digo, te lo estoy diciendo, ¿sí? Yo puedo decir, mi cuerpo está todo bien, pero el dedo meñique me duele todo el cuerpo. ¿Y qué hace el dedo? Nada, pero me afecta, ¿sí? Me afecta. Segundo tip, me puedo proteger de los ataques del enemigo siendo humilde. Dice Santiago 4, 6 y 7, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿sí?
resisto al diablo, pero tengo que ser humilde en la resistencia, ¿sí? No puedo ser un tipo altivo, ¿sí? Porque cuando soy un tipo altivo, el primer problema que tengo es que ya el Señor me resiste. Y el diablo me agarra fácil. Porque no puedo correr para el lado del Señor, porque el Señor me está diciendo, no, así no. Entonces yo necesito humildad, ¿sí? Hace un tiempo hablamos que una de las mejores formas de aprender humildad es cuando te humillan y no te levantás, ¿sí? Difícil, ¿sí? Pero bueno, es un trabajito para ir haciendo, ¿sí? Aprender a ser humildes, a aprender que el que quiera ser primero deberá ser siervo de todos, ¿sí? El servicio de todos hace que muchas veces nos humillemos, ¿sí? Son no los servicios, no el que predica, no el que toca el instrumento, no, el que limpia el baño, ¿sí? El que ordena la silla, el que limpia los vidrios, ese sirve. Ese no aparece en la filmación ni se reconoce el trabajo, pero lo hacen, ¿sí? Y es bueno cuando no espera recibir nada a cambio. ¿Sí? Entonces, yo sé que Ari es una de las personas que ordena siempre la silla, ¿sí? Siempre están ordenadas porque él las ordena. Él llega, entra, todos los días, miércoles, sábado, domingo, no sé, cuando venga, él viene y ordena la silla. No estuvo ayer, sí, las sillas están desordenadas, ¿sí? Pero él no lo hace esperando que le reconozcan, no, es gracias a Ariel que ordenó la silla. No, lo hace porque hay que ordenar la silla. Es así, ¿sí? Entonces, el servicio, ¿sí? El ser siervo hace que aprendamos mucha humildad, ¿sí? O por lo menos que detectemos si hay humildad o no hay humildad, ¿sí? Porque si yo mañana digo, no, porque nadie me reconoció que yo ordeno la silla siempre, seguí ordenando la silla, hermano, ya va a cambiar. Otro punto más. Justicia y amor debe ser nuestra manera de vivir. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Toma para vos, ¿sí? Vos sabés que a mí me llama mucho la atención, porque la Biblia lo describe a Juan como el discípulo amado. Él era el que se recostaba en el pecho del maestro, ¿sí? Él era ese cariñosito, ¿sí? Ese tipo que con una sonrisa te rompía tibia y peronea, ¿sí? Sí, porque él te mataba. No tenía mucha... Sí, y se me hace que te lo decía así riendo. Sí, el que no ama a su hermano no es de Dios. Chao. Sí, él te hablaba, no, hijitos, amados, sí, pero las cosas como son, ¿sí? A diferencia por ahí de un Pablo que se le salía la cadena y decía, Gálata, insensato, y más vale que no los vaya a ver, porque si los voy a ver, pero él te las mandaba a decir así, cortita, ¿sí? Andar en justicia y amar a los hermanos. Ya hablamos de justicia hace unos domingos atrás. No creo que haya que agregar mucho más. Otro puntito, ser íntegros. Pablo le decía esto al discípulo que él tenía, que era Tito. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Creo que la sociedad ha hablado mucho de los hijos porque hemos fallado en este punto. No hemos mostrado integridad muchas veces. Y esa falta de integridad ha hecho que el enemigo tenga letra, mucha letra para tirar. Que nos pueda hablar
que pueda presentarse. Dice que él es el acusador de los hermanos. Él se presenta y dice, pido la palabra, ¿sí? Allá tu hijo Pablo, mira, dice mucho, pero maldice a la mujer. ¿Sí? Pido la palabra, ¿sí? Tu hijo Pablo, ¿sí? Administra la canastita de la iglesia, ¿sí? Pero se guardó un sobre en el bolsillo. Pido la palabra, otra vez, si tu hijo Pablo, ¿sí? No diezma. Dale. Bueno, entonces muchas veces nos termina faltando esa integridad, ¿sí? Y esa falta de integridad es la que termina haciendo que el enemigo pueda hablar de nosotros, ¿sí? Y entonces, por esa falta de integridad, muchas cosas, parece que al Evangelio en estos tiempos hay que remarlo como en dulce de leche, ¿sí? Parece que querés remarla, pero el otro de la otra esquina hace cualquier cosa, el otro, sí, y todos caemos dentro de la misma bolsa. ¿Eso te preocupa? No, a mí lo que me preocupa es que mi vida sea una vida de integridad. Lo que hagan los demás, problema de los demás. Pero sí que eso termina dándole argumentos al enemigo para poder presentarse y para poder hablar. Pablo le decía a Tito, mira, vos tenés que ser el ejemplo de esto, ¿sí? Si vos querés enseñar todo esto, si vos querés que la gente aprenda todo esto, vos tenés que ser el ejemplo, ¿sí? Vos tenés que ser una persona íntegra. Nadie puede venir a ver, yo no pretendo agradarle a toda la gente. Creo que nunca vamos a terminar, si intentamos agradarle a todos, no vamos a terminar de dejarlos a todos contentos porque por mil causas, ¿sí? Pero lo que no se puede negar o lo que no se puede negociar es la integridad, ¿sí? Esa parte no se puede negociar. Otro puntito, estar un paso adelante. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Estar adelantados, ¿sí? Saber cómo va a jugar mi enemigo, saber por dónde me va a buscar, ¿sí? Entender de qué va a venir por este lado, va a venir por aquel. En un momento hablaba con los chicos cuando tenía la célula en Tandil, les decía, muchachos, el mundo no va a cambiar, cambiamos nosotros. Eran todos varones. Digo, ¿por qué pretendés? ¿Que a partir de mañana las mujeres salgan vestidas con una pollera larga, ¿sí? No va a pasar eso. Sí, sería tonto pensarlo así. Seamos más vivos, sabemos que eso va a pasar. Entonces, vayamos un paso adelante. Los que tenemos que cambiar el formato somos nosotros, los que tenemos que cambiar de ambiente somos nosotros, los que tenemos que cuidar lo que miramos somos nosotros, los que tenemos que cuidar lo que escuchamos somos nosotros, ¿sí? No seamos ignorantes, ¿sí? Sepamos que el enemigo siempre nos va a buscar, ¿sí? Nos va a estar presentando ciertas cosas que saben que a nosotros nos atraen. Entonces, no ignoremos sus maquinaciones, estemos un paso adelante. Último puntito del... Uy, lo perdí. ¿Sí? Bueno, lo sigo de acá. Seamos guiados por el Espíritu. Dice entonces, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso dice 2 de Corintios 11, del 13 al 15. ¿Por qué te pongo que debemos ser guiados por el Espíritu? ¿Sí? Hoy en una época muy tecnológica, en donde tenemos acceso a todos los mensajes y cosas que hay, tenemos que ser muy sabios a la hora de lo que estamos escuchando, ¿sí?
examinadlo todo, retener lo bueno, lo que me sirve, ¿sí? Lo que el Padre me está revelando. No cambiemos, ¿sí?, enseñanzas de otros por experiencia nuestra con el Espíritu. No nos sirve. No busquemos eso porque no tiene sentido, ¿sí? Mi experiencia con el Espíritu, mi experiencia con el Señor tiene que ser lo primero, después me nutro del resto de las cosas. Y el mismo Espíritu, porque estuve con Él, me va diciendo, esto tomalo, esto soltalo, esto dejalo, esto no sirve, esto puede ser para más adelante, ¿sí? Pero solamente si somos guiados por el Espíritu podremos comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir, ¿sí?, y qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, hay un montón de materiales dando vuelta, ¿sí? Seguí mirando, no estoy en contra de eso, pero sabé elegir, ¿sí?, qué es lo bueno, ¿sí? Y de lo que elegís, también tomá aquello que te sirve, ¿sí? Tomá lo que es para vos en este tiempo. Terminamos. Me hacía unas preguntas ahí, ¿por qué hablar de estos temas? ¿Por qué hablar del enemigo? ¿Por qué hablar de esto cuando estamos finalizando el año? Que podríamos decir, fue un buen año, ¿sí? Fue un año donde se han visto muchísimas cosas, ¿sí? Nos preparamos para un nuevo tiempo, para un nuevo año también. Qué bueno sería. Pero ¿por qué hablar de esto? Sencillo. No sé si recordás, pero arrancamos este año santificándonos. No sé cómo te ha ido el proceso, ¿sí? No ha sido sencillo para ninguno. Hablo directamente desde mi posición. Pero no nos podemos dar el lujo de perder lo que con esfuerzo, ¿sí?, hemos hecho. Lo que el Señor ha ido haciendo, ¿sí? El Señor siempre estuvo dispuesto. Nosotros tuvimos que poner también de parte nuestra para poder hacerlo. Entonces, no perdamos la oportunidad. Y también no perdamos el tiempo. Si todavía nos quedaron cosas sin solucionar, creo que es tiempo de arreglarlo, ¿sí? Uno dice, se termina un año y arranca otro el lunes y al otro día es martes, no pasa nada, ¿sí? Es una realidad eso. No, más allá de que se come de más, todo lo demás que le ponemos nosotros, no pasa más que eso, ¿sí? Si el Señor quiere, volverá a salir el sol al otro día. Si Él no quiere, no va a pasar más nada. Pero nosotros muchas veces lo tomamos como una barrera, ¿no? Atravesamos la barrera, ¿sí? La realidad es que nos sirve como para hacer una especie de balance, de fragmentar un tiempo, decir, bueno, pasó esto, hicimos esto, hacemos aquello. Pero creo que lo que no debemos perder es de seguir caminando por este camino que el Señor nos ha marcado, ¿sí? Y no perder el tiempo. Si nos quedaron cosas colgando, es tiempo de solucionarlo. Si nos quedaron materias pendientes, es tiempo de darlas. No esperemos a marzo, vamos a darla ahora, ¿sí? Disfrutemos el tiempo ahora. Siempre es una pregunta, ¿por qué seguir cargando una mochila cuando la podemos dejar? Siempre me lo pregunto a veces. Digo, ¿por qué no vivir una completa libertad? ¿Qué te lo impide? Todo lo que piense que te lo impida son todas excusas. Pero poder ser transparentes te saca mucho peso, ¿sí? No sé de qué se ríen, pero te saca peso. Te da tranquilidad, te da paz. No tener nada que esconder te da seguridad. Pero a veces, ¿sí? También nos pasa que nos ensuciamos en el camino, ¿sí?
no nos hemos dado cuenta y el enemigo a veces nos gana un poquito de terreno. Pero bueno, siempre es tiempo de poder volver a cambiar las vestiduras y volver a empezar. Alguna vez lo conté, dice que los sacerdotes en el templo, el efod de lino blanco no se lavaba, se cambiaba, siempre. El Señor hace las cosas de esa manera. Él cambia, Él no remienda, ni emparcha, ni lava. ¿Sí? Él nos lavó con la sangre de Cristo una vez y para siempre, dijo. ¿Sí? No vamos a estar matando al Señor a cada rato por los pecados míos. Pero Él cambia mis vestiduras. ¿Sí? Él pone vestiduras nuevas en mí. Entonces, esas vestiduras me permiten que yo pueda transitar, pueda seguir, pueda ir liviano de carga. ¿Sí? No llevar nada de peso. El Señor mandaba a los discípulos y dice: no lleven alforja, nada. No lleves nada. No salgas con nada. No camines con nada que el Señor no haya dicho que lleves. Caminemos liviano. ¿Sí? Caminar liviano es desarmar la piecita del fondo. ¿Sí? Si todavía la tenemos armada, el Señor te dice: compré unos buenos reflectores, ¿sí? Vamos a iluminar bastante, ¿sí? Te voy a mostrar lo que verdaderamente está mal. Y vamos a entrar en un proceso. Lo vamos a tirar todo, ¿sí? Te invito a cerrar tus ojos. Señor, sé que en este tiempo nos has querido ir hablando, Señor, y nos has hablado muchísimo. Nos has desafiado. Nos has hablado de fe, Señor.